Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast en el que vengo a hablarte sobre la kinesiología y todas esas posibilidades que nos ofrece en consulta esta herramienta de la cual estoy enamorado y me parece fascinante el también poder compartirlo contigo en este podcast para que puedas conocer, si no conoces ya, más aspectos donde trabajamos con kinesiología, diferentes aspectos del ser humano. Entonces es difícil por dónde empezar a hablar de todo esto, pero por algún sitio tendré que empezar, así que voy a dejarme fluir y por donde venga pues estará genial. Vamos a entender que la kinesiología a lo largo del tiempo ha evolucionado mucho y bueno, al final la kinesiología nos permite integrar tanto diferentes tipos de kinesiología como también diferentes aspectos del ser humano con diferentes protocolos y que al final buscamos ese fin, ¿no? Que es poder ayudar a personas diferentes con diferentes situaciones que aunque tengan el mismo, vamos a decir, padecimiento, pues no va a ser lo mismo lo que ocurra en su interior. Entonces, para ello, también este enriquecimiento de seguir avanzando como herramienta terapéutica para poder ofrecer y llegar a aquellos rincones donde hace falta, ¿no? en cada persona, pues es genial desde mi punto de vista que así sea. Así que bueno, partiendo de todo esto con kinesiología, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Por si no lo conoces. Con kinesiología lo que hacemos es comunicarnos con la parte inconsciente de la persona y con cómo están funcionando sus sistemas. Y para esto utilizamos diferentes test musculares a través del cual no soy yo el que decide como terapeuta qué le ocurre a la persona, sino que es el mismo cuerpo de la persona el que nos cuenta qué está ocurriendo, de qué manera, en qué orden y a partir de ahí poder ayudarla de diferentes maneras. Vamos a tener en cuenta que en kinesiología tenemos la suerte de integrar los diferentes cuerpos del ser humano. Es decir, podemos valorar, voy a decir estrés en cuanto a no estrés simplemente emocional, sino en cuanto a factor que estresa mi sistema y por ello vas a ver que puedo hablarte ahora de un estrés físico, ¿vale? Como puede ser, pues por ejemplo, un órgano que ha perdido su movimiento normal, puede ser por un traumatismo, ¿vale? Un estrés físico, pero también estamos hablando de estreses a nivel bioquímico, ¿no? ¿Qué carencias de nutrientes están reflejando en que yo tenga pues ciertas características de situaciones internas en mi cuerpo o ciertas toxicidades, cómo pueden afectar? Entonces hablamos de un estrés bioquímico en este caso. Luego hablamos también de estrés emocional, de estrés mental, hablamos también de estrés electromagnético, del sistema nervioso y aquí tanto de factores internos como también de factores que vienen de fuera como pueden ser las geopatías, las corrientes subterráneas de agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos también otro tipo de estrés que puede ser ese estrés sutil, yéndonos más a la parte más invisible para el ojo humano, pero que también es muy interesante y que, aunque sea menos visible, la tenemos que tener, desde mi punto de vista, muy en cuenta. Entonces, partiendo de esta pequeña introducción sobre la kinesiología, voy a hablar un poquito del fin de este podcast, ¿no? Que es dar a conocer en qué aspectos nos puede ayudar. Y es que para ello, como te decía, la kinesiología lo que hace es, dentro de la circunstancia que trae la persona, nos permite identificar en cuáles de estos cuerpos que te he ido nombrando, físico, emocional, bioquímico, energético, sutil, hay algo que no está funcionando del todo bien para reestructurar ese equilibrio de la manera más adecuada para la persona y en el orden adecuado. En kinesiología es súper importante este orden y para ello te pongo un ejemplo. Es posible que una persona tenga una vértebra que no está en su sitio, pero posiblemente esa vértebra está ejerciendo una función al no estar en su sitio y posiblemente venga esa adaptación de otro lugar que no es la vértebra en sí.
Entonces, si chequeamos, si testamos con kinesiología esa vértebra y le preguntamos al cuerpo, pues con el mudra, por ejemplo, de prioridad, si es prioritario trabajarla o no, seguramente o posiblemente en este caso, el cuerpo a lo mejor me dice que no, que primero tengo que mover otra pieza del puzzle en otro lugar, ¿vale? En otro lugar que puede ser en un órgano, que puede ser a través de algún nutriente, que puede ser a través de un factor emocional. Entonces, wow, qué pasada que el cuerpo nos cuente todo esto, ¿no? Así que sí, súper importante el orden en kinesiología y a partir de ahí, pues poder ver en la persona qué está aconteciendo, como te comento, en base a la circunstancia que trae. Entonces, la kinesiología es una herramienta que puede trabajar muy bien muchas cosas. Siempre va a depender también del proceso que la persona esté viviendo, por supuesto. Pero podemos hablar de que podemos trabajar en niños, podemos trabajar, bueno, aquí surgirá la duda, y en bebés también se puede trabajar, o en animales, pues también podemos trabajar, incluso en plantas. Y ahora hablaré un poquito de toda esta parte, ¿no? De cómo testo neuromuscularmente a un bebé, ¿no? Pues ahora hablaré un poquito de eso. Entonces, podemos trabajar muy bien desde niños, también pues cuando son un poquito más mayores, podemos trabajar directamente sobre ellos, bien testándoles cuando ya son un poquito más mayores, pero si todavía se nos resiste porque no dejan de moverse, pues tenemos otros recursos que ahora te voy a contar. Entonces, en niños podemos trabajar muy bien problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas de síntomas y patologías en el cuerpo y una serie de circunstancias que se pueden trabajar muy bien. Es súper importante tenerlo en cuenta porque a veces no caemos y con los niños es magia poder trabajar porque su sistema todavía no está tan condicionado como el de un adulto y nos da muchas posibilidades a la hora de poder trabajar y la parte también emocional con esa capacidad imaginativa que tienen y por lo tanto con ese lenguaje del inconsciente simbólico podemos trabajar súper bien, además de poder aplicarles otra serie de técnicas para integrar, para favorecer la integración del sistema nervioso, para equilibrar también todo su sistema emocional, energético, etcétera, etcétera. Y voy a hablarte un poquito, ¿no? Ya que he nombrado esto, de también cómo podemos trabajar en bebés cuando son muy pequeños o en niños que pues de a lo mejor 4 o 5 años, pero que no acaban de estarse quietos. Siempre podemos trabajar tanto a distancia, el terapeuta, si trabaja con el autotest, puede estar el niño en camilla o sentado en una silla o en el suelo jugando, como me pasó con un nene con autismo, mientras yo, conectando con su campo energético, pues le iba testando y le iba aplicando las correcciones que me dejaba él, y si no, trabajaba a través de su mamá conectada al campo energético de este nene, y yo le iba trabajando ya las correcciones. Y fue un trabajo brutal, que por ahí está el vídeo del testimonio. No sé si en Instagram está, en YouTube puede ser que también. Y pues estas cosas funcionan así, es que funcionamos así, aunque no lo veamos y aunque muchas veces nos cueste verlo, ¿no? También podemos trabajar directamente a través de la mamá, como ha sido el caso alguna vez, que he trabajado pues un bebé de tantos meses o de un añito, a través de la mamá que viene a consulta, ¿vale? Entonces, con el debido permiso del bebé, de su campo, trabajamos a través de la madre, tanto valorando, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo y en su contexto, como también aplicando las correcciones. Y luego sí, puede ser que la mamá le extrapole algo también al nene, o puede ser que la mamá o los padres también tomen conciencia de alguna situación contextual y emocional que está aconteciendo en el ambiente familiar, y muchas veces también ocurre que cuando esto en el adulto lo cambiamos, o bueno, más que cambiarlo, se transforma, se comprende, se puede ver ese proceso de otra manera, los niños pues empiezan a funcionar también de otra manera, ¿no? Entonces es un caso muy interesante para trabajar con niños, también con animales,
podemos hacerlo igualmente a distancia, a través de su mamá, de su papá humano o compañero humano. Y también he nombrado plantas porque también se puede trabajar con las plantas, ya que es un ser vivo, podemos testar cuáles son sus necesidades igualmente. Entonces, aquí la kinesiología, como digo, por ejemplo con los niños, nos da muchas posibilidades, y después también podemos irnos a otras posibilidades. Hoy en día el estrés, para mí el estrés emocional es un factor que es súper importante, y que al final, ya no por el estrés de la sociedad y que estamos desconectados, que también, sino porque las vivencias a nivel traumáticas pues están ahí desde que somos pequeños, con todos esos vínculos, con cómo percibimos el mundo, y de cómo nuestras necesidades también pues muchas veces por circunstancias se ve corrompida, ¿no? Sin que haya ningún culpable, simplemente pues hay una necesidad que no es cubierta. Entonces mucha gente, yo creo que también utiliza hoy en día la kinesiología por vamos a decir malestares más de índole emocional, donde ahí podemos trabajar muy bien, ya que puede estar muy bien trabajar desde la parte consciente, pero vamos también a poder profundizar en toda la parte somática, ya que también todo lo emocional pues va a anclarse al final, ¿no? en el cuerpo, y desde ahí en cómo el sistema nervioso y sus anclajes neurológicos generan ciertos aprendizajes. Así que desde ahí podemos también trabajar todas esas esferas somáticas también del sistema nervioso, para que la percepción al trabajar desde el cuerpo también sea otra, ya que no hay separación entre lo que yo percibo desde mi mundo emocional y mental y lo que ocurre en mi fisiología. Son dos direcciones, ¿vale?, que están siempre trabajando en conjunto. Entonces la kinesiología dentro de lo emocional nos da una posibilidad súper chula de poder trabajar, y de cuando es necesario incluso el cuerpo nos chiva a través del testaje a qué edad tenemos que ir o qué pasó en cierto momento. Es decir, la kinesiología nos da una información muy precisa para poder acompañar a la persona en sus procesos. Pero también vamos a irnos más allá, a problemas, ¿no?, de concentración. Pues sí, hemos hablado de niños, que podemos no distinguir, ¿no?, pero bueno, me ha venido así. Y podemos irnos a otra serie de circunstancias y desequilibrios en niños o en adultos, no importa. Y aquí también, pues muchas veces tenemos los dolores, ¿no? Y los dolores, al final, en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a ir ya sea al médico o al terapeuta, cuando yo ya, he colapsado. Entonces, esta visión es muy diferente a como antiguamente se daba. Por ejemplo, en China, los médicos chinos, esto siempre lo cuento, cuando iban por los poblados trabajando, cuidando la salud de las personas, estos médicos chinos solo cobraban cuando las personas mantenían su estado de salud. Si alguien enfermaba, dejaban de curar. ¡Wow! O sea, era una medicina, y lo sigue siendo, 100% preventiva. Entonces, fijaros el concepto cómo cambia, de que primero aquí también vamos al médico o al terapeuta con la responsabilidad de voy a que me cures. Sin embargo, a veces nos cuesta tomar la responsabilidad de nuestra salud, y eso es algo que la kinesiología también tiene muy presente, que es reeducar, por ponerle un término, ¿vale? No suena un poco imponente, pero es reeducar a la persona también para que tome esa responsabilidad en su proceso, y que para que ella misma empiece a mover fichas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ir al médico a que me den, pues bueno, vengo a que usted me dé una pastilla, me cure y ya está. Y yo pues no hago nada por mí mismo o por mí misma, ¿no? Entonces, muy interesante tener en cuenta estas visiones, y cómo también desde aquí surge lo siguiente, que es que antes que se manifieste un síntoma o una patología,
previamente el campo energético, nuestro sistema electromagnético, ya lleva un tiempo en desequilibrio, hasta que eso pasa al cuerpo físico. Siempre la energía que es más sutil es la que empieza a entrar en desarmonía antes de que algo llegue al cuerpo físico. Por ello, por ejemplo, también la medicina china o la kinesiología, que también trabajamos en parte también con toda la teoría de medicina tradicional china, pues también esto es muy importante. Alguien que el médico le diga está todo perfecto, está todo en su sitio, una analítica está genial, está todo súper, por esos parámetros, pues un médico chino que le tome el pulso posiblemente encuentre algún desequilibrio. ¿Que no se ha manifestado? Vale, que está como más sutil, pero bueno, y también es normal, porque el equilibrio perfecto no existe. La vida es movimiento y siempre nos estamos adaptando. Pero con esto vengo a decir que es muy importante, ¿no? Ese concepto de tener esta herramienta de manera también preventiva para ir trabajando todo lo que en cada momento, debido al cambio y al movimiento de la vida, pues podemos ir requiriendo, ¿no? Y aquí, pues bueno, me voy de un tema a otro, pero está genial cómo se está dando. Así que, ¿qué más cosas podemos trabajar desde la kinesiología? Pues es muy importante. Por ejemplo, podemos trabajar también el tema de las intolerancias y de las alergias. Podemos valorar de manera muy precisa tanto a qué sustancias, ¿no? Cuando empezamos a notar hay síntomas de, pues no sé, parece que algo no me sienta bien, la kinesiología nos puede ser muy certera, ¿no? Porque nos puede dar los alimentos a los que el cuerpo está reaccionando, y aparte también podemos comprobar, ¿no? Cómo están los sistemas, cómo está la flora, cómo está el hígado, qué está sucediendo. Y luego yéndonos más allá también, pues vamos a ver también ese desequilibrio, vamos a decir más bioquímico, con la psique, ¿no? Que hoy en día está muy en auge y es también muy importante. Y luego nos vamos a ir también a poder observar otros temas. Ya hablamos, o podemos hablar también de desequilibrios que vienen más dados del campo electromagnético, de las geopatías, y que a día de hoy, ¿no? Sobre todo en las ciudades y del aire pues, que respiramos, también está muy a flor de piel, ¿no? En cómo nuestro sistema está constantemente en contacto con campos interferentes electromagnéticos, tanto con el ordenador, como con el móvil, como con la cámara, como con la antena que tengo aquí a 100, 200 o 300 metros, pero que está colapsando aquí la habitación donde yo duermo. Entonces, todo esto en kinesiología también, cuando hay una afectación en relación a lo que estamos abordando con la persona, el cuerpo, a través de los códigos que utilizamos para entender qué nos dice, también nos da toda esta información. O sea que es súper importante. Y esto puede estar relacionado tanto en desequilibrios físicos, este factor geopático, como en temas de concentración, mala memoria, cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante todo esto, y también nos vamos a esos planos más sutiles o más espirituales, ¿no? Tanto a las estructuras, en cuanto a chakras, posibles desequilibrios en ellos, las capas del aura también, qué informaciones hay ahí, qué cosas no son nuestras y las tenemos o se nos han metido, como también los vínculos energéticos, pues con procesos, con relaciones de esta vida, también de otras vidas, como todo ese mejunje de información está ahí, y cómo la kinesiología a través de diferentes protocolos nos permite el poder acceder a toda esa información y ver de qué manera damos solución a aquello que aconteza en cada momento. Entonces las posibilidades de la kinesiología son muchas. Digamos que, bueno, como quizá otras terapias, ¿no? Que no tiene fin, lo que sí que a veces es mágico, muchas veces es mágico, y otras veces, o sea, la persona tiene que vivir un proceso, o a lo mejor está pasando un proceso de enfermedad donde pues, su cuerpo tiene cierta debilidad, y ahí podemos hacer hasta donde podemos hacer, lógicamente. Pero es muy interesante poder acompañar, porque al final reforzamos el todo,
No, es que esto, ¿cómo va a tener que ver con esto otro? Pues sí, pues tiene que ver con aquello otro, ¿no? O como un tema, ¿no? Una ansiedad o un desequilibrio más a nivel emocional puede tener que ver con una carencia de nutrientes y con otros factores bioquímicos. Pues también está sucediendo, ostras. Entonces aquí integramos, nos separamos y es la suerte de poder abordar lo que sucede de esta manera, ¿no? Luego es muy importante también el acompañamiento que podemos hacer, por ejemplo, en personas que están sufriendo esta enfermedad que tanto miedo, ¿no? Genera, que es el cáncer. Y cómo también podemos acompañar a la persona en su proceso de diferentes maneras, como también entendiendo muchas veces el sentido biológico del cuerpo, podemos entender qué está sucediendo en el cuerpo y qué está sucediendo relacionado tanto con vivencias emocionales que se viven en un estado de shock, en silencio, ¿sí, no? Como hablaba el doctor Hammer, desde la medicina germánica, pues entendemos qué puede haber más allá detrás también para dar una solución al cuerpo. Y luego muy importante también entender cómo funciona el cuerpo. Muchas veces cuando aparecen ciertos síntomas y nos dan un diagnóstico, el cuerpo es porque ha entrado en una fase libre ya del estrés que ha pasado, entra en relajación, en reparación, y entonces el cuerpo tiene que reacondicionar todo eso que ha vivido en la fase de estrés. Y ese proceso muchas veces genera síntomas, genera inflamación, y ahí es cuando muchas veces también se descubren a través de pruebas médicas que han sucedido. Ups, tiene usted esto, ¿no? Entonces, entender ese proceso, el poder darle el conocimiento a la persona, que la persona conozca, entienda y poder trabajar tanto el conflicto de diagnóstico, que es ese, usted tiene esto y le queda tan, perdona, ¿no? Es como, wow, qué sutileza tiene usted, ¿no? Lo digo porque me lo he encontrado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, que por supuesto que no siempre es así, pero ya no es tampoco el cómo se diga, sino el cómo se vive. Entonces, ese conflicto de diagnóstico ya va a generar otro conflicto biológico donde la biología va a empezar a tener que adaptarse a esa información, a ese shock tan potente, ¿no? Entonces, entender todo esto para poder comunicárselo a la persona, que la persona, en conjunto con el abordaje que hagamos, tanto de lo emocional como del resto de sistemas, pueda entrar en un, oh, vale, como me ha pasado con una persona hace poco, ¿no? El comprender, el entender de otra manera las cosas, claro, una parte consciente pero también inconsciente, dice, joder, vale, ¡fum! Entonces me relajo, ¿no? Y a los días, pues mira, estoy mucho mejor, mucho más tranquilo después de estar aquí, pues eso es lo que importa ahora que tu cuerpo necesita energía, ¿no? Y vitalidad para llevar su proceso. Si sumamos, ¿no? Pues todo el estrés que puede generar toda esta situación, que por supuesto que muchas veces es inevitable, lógicamente, pero si podemos, ¿no? Acompañar ahí en ese proceso y la persona puede estar más tranquila, además de todo lo que potenciamos a nivel global, por lo tanto su cuerpo va a empezar a funcionar de otra manera, pues esta persona va a tener más energía vital para poder sostener lo que está aconteciendo y también para que su cuerpo pueda sostener y tolerar de otra manera y con más energía todo lo que está entrando a su cuerpo, ¿vale? A nivel de medicación y de otras cuestiones, ¿no? que se le puede poner a la persona. Entonces aquí también es muy importante, tanto desde la parte emocional, posiblemente si también conviene desde la espiritual, pero también trabajando, ¿no? Su cuerpo, sus sistemas y entendiendo lo que está ocurriendo ahí y respetar el ritmo que el cuerpo necesita. Entonces es muy interesante y es muy apasionante este mundo, todas las herramientas que también podemos incluir en la kinesiología para hacer un trabajo global desde las flores de Bach de lo emocional, desde los imanes, ¿no? Que trabajan de diferentes maneras y de manera muy potente y podemos incluir en estos
protocolos de diálogo con el cuerpo, un montón de recursos que a la persona le van a servir en su proceso de evolución. Así que bueno, hasta aquí un poco todo esto que quería contarte en este podcast. No sabía que iba a surgir en la conversación, pues bueno, aquí ha surgido lo que ha surgido, creo que ha sido interesante, por eso se ha dado así. Y nada, deseo que estés muy bien, deseo que te haya servido esta información, que te haya también quizá hecho comprender a un nivel a lo mejor más de espiritual, ¿no? De acceder a otra información que es difícil explicar, puedes ser consciente de, oh, wow, sí, pero hay otra parte que comprende más allá y que no es consciente. Y que a veces, pues bueno, nos pueden ayudar, ¿no? Escuchar ciertas cosas, al igual que a mí me ayuda pues, escuchar otras, sea con mi terapeuta, sea con escuchando cualquier vídeo, cualquier cosa. Muy importante, muy interesante. El seguir nutriéndonos, el seguir aprendiendo, no solo desde la conciencia, sino también desde el corazón. Deseo que te haya gustado este podcast y te veo o me escuchas o te escucho próximamente. Un abrazo.